A lo largo de la historia, algunos casos fueron declarados oficialmente resueltos, archivados con nombres, fechas y culpables. Sin embargo, tras los informes y juicios, permanecen huellas que no encajan, pruebas perdidas, testigos silenciados, versiones que se contradicen. Son expedientes cerrados por la ley, pero abiertos en la conciencia pública. Hoy analizaremos 7 casos en los que la verdad oficial sigue sin convencer a nadie. La masacre de Tlatelolco, México, 1968. La tarde del 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México, miles de estudiantes, maestros y ciudadanos se reunieron para protestar contra la represión gubernamental. Era una concentración pacífica, convocada por el Consejo Nacional de Huelga, que buscaba el diálogo con las autoridades antes de los Juegos Olímpicos que iniciarían días después. A las 6:10 de la tarde, una bengala verde iluminó el cielo. Instantes después, comenzaron los disparos. Los testigos describieron un caos repentino, gritos, cuerpos cayendo, estampidas. Según los primeros reportes oficiales, el enfrentamiento fue provocado por los manifestantes, que, según la versión del gobierno, habían abierto fuego contra el ejército. Sin embargo, con el paso de las horas, las imágenes, los testimonios y las grabaciones de prensa comenzaron a contradecir esa versión. En la azotea del edificio Chihuahua, frente a la plaza, se encontraba un grupo armado conocido como el Batallón Olimpia, identificado por un pañuelo blanco en la mano izquierda. Testigos declararon que fueron ellos quienes iniciaron los disparos, disparando primero hacia los militares y luego hacia la multitud para crear confusión. La orden de fuego, según documentos desclasificados décadas después, no provenía de los estudiantes, sino de mandos del Estado Mayor Presidencial. Los francotiradores habrían sido colocados con anticipación en edificios circundantes, como el Molino del Rey y la unidad Nonoalco-Tlatelolco, con el objetivo de provocar una respuesta del ejército. En minutos, la plaza se convirtió en un campo de guerra. Los tanques avanzaron por la calle Manuel González. Los soldados disparaban hacia las ventanas y contra quienes corrían por los pasillos. Los periodistas fueron detenidos y obligados a entregar sus rollos fotográficos. Muchos cuerpos fueron retirados antes del amanecer. No se permitió el acceso a hospitales ni morgues. Esa noche, los noticieros transmitieron un mensaje oficial. El gobierno mexicano informa que un grupo armado de agitadores provocó un enfrentamiento con el ejército. Se reportan bajas en ambos bandos. Durante años, esa fue la única versión permitida. Los periódicos hablaron de disturbios estudiantiles. Los sobrevivientes, en cambio, contaron una historia distinta. Hombres armados disparando desde los edificios, helicópteros sobrevolando la zona, soldados abriendo fuego sin recibir órdenes visibles. Nadie sabía cuántos habían muerto. Las cifras oficiales hablaron de 20. Otras fuentes, de más de 300. Los nombres de los desaparecidos nunca se publicaron. Muchos familiares buscaron a sus hijos durante meses, recorriendo hospitales, cárceles y cuarteles sin obtener respuesta. Algunos cuerpos fueron entregados sin identificación, otros nunca aparecieron. En 1971, nuevos documentos internos del gobierno fueron filtrados. En ellos se reconocía la existencia del Batallón Olimpia y se describía su función: infiltrar el movimiento estudiantil, registrar a los dirigentes y garantizar la seguridad durante el operativo. El nombre en clave de la operación era Galeana. Su objetivo real, según esos informes, era desarticular por completo el movimiento y eliminar cualquier liderazgo antes del inicio de los Juegos Olímpicos. En 1998, a 30 años del suceso, la Procuraduría General de la República abrió un expediente para investigar la responsabilidad del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz y su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez. El caso fue catalogado como crimen de Estado. Sin embargo, las causas penales prescribieron.
Los responsables nunca fueron juzgados. El expediente se cerró en 2005, con el argumento de que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación de genocidio. Para entonces, varios exmilitares habían declarado ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales del pasado. Uno de ellos afirmó que los soldados habían recibido la orden de contener a toda costa, sin distinguir entre manifestantes y agresores. Otro confesó que se les instruyó a disparar solo después de ver la bengala. Esa bengala verde, la misma que marcó el inicio de la masacre. En 2018, nuevos archivos del Estado Mayor Presidencial fueron desclasificados. En ellos se incluían reportes de inteligencia previos al 2 de octubre, advertencias de que los estudiantes no planeaban ningún ataque armado, y listas de vigilancia con los nombres de cientos de jóvenes. Los documentos confirmaban la presencia del Batallón Olimpia y detallaban su despliegue en la plaza. También se hallaron fotografías inéditas de cuerpos apilados junto a los muros del edificio Chihuahua y notas internas que indicaban la instrucción de evitar al máximo la cobertura periodística. Medio siglo después, aún no se conoce el número exacto de víctimas. No existe un registro oficial completo de los muertos ni de los desaparecidos. Las versiones oficiales continúan señalando que hubo provocadores entre los manifestantes, pero ninguna prueba ha podido confirmarlo. Las heridas forenses, según exámenes posteriores, provienen casi todas de armas militares. La historia fue durante décadas una sombra prohibida en los libros de texto. Las familias de las víctimas siguen reclamando verdad y reconocimiento. En la plaza, hoy convertida en sitio de memoria, una frase está grabada en piedra. 2 de octubre no se olvida. Aún así, los nombres de quienes ordenaron el fuego permanecen sin sentencia. El expediente se cerró, pero las dudas no. En los archivos desclasificados, en las declaraciones que nunca fueron aceptadas en juicio y en los silencios de quienes sobrevivieron, queda una evidencia compartida. Lo que ocurrió en Tlatelolco no fue un enfrentamiento, fue una ejecución. Y aunque la historia se dio por resuelta, la verdad sigue esperando a ser contada por completo. El asesinato de Olof Palme, Suecia, 1986. La noche del 28 de febrero de 1986. El primer ministro sueco Olof Palme caminaba junto a su esposa Lisbeth por la calle Sveavägen, en el centro de Estocolmo. No llevaba guardaespaldas. Era un viernes frío, y la pareja había decidido regresar a casa a pie después de asistir al cine Grand, donde habían visto la película Los hermanos Mozart. A las 23:21, al cruzar la intersección con Tunnelgatan, un hombre se acercó por detrás y le disparó 2 veces a quemarropa. Una bala perforó la espalda de Palme y le atravesó el corazón. La segunda rozó a su esposa. El asesino huyó corriendo por un pasaje oscuro que conducía a unas escaleras. Olof Palme murió minutos después en una ambulancia. Tenía 59 años. La noticia sacudió a Suecia, un país que no había visto un asesinato político en más de un siglo. En cuestión de horas, cientos de agentes fueron desplegados en la capital. Se entrevistaron testigos, se levantaron huellas, se revisaron casquillos. Pero las primeras horas fueron caóticas. No se acordonó la zona de inmediato, las descripciones del atacante eran contradictorias, y las pruebas se contaminaron. Algunos testigos hablaron de un hombre alto con abrigo oscuro. Otros aseguraron haber visto a 2 personas huyendo. Nadie coincidía en el rostro. La policía sueca abrió una investigación monumental que se extendió por más de 3 décadas, con más de 10.000 interrogatorios y 134 confesiones falsas. Las teorías fueron muchas. Algunos señalaron a la extrema derecha local, opuesta a la política neutral de Palme. Otros mencionaron a servicios de inteligencia extranjeros, a grupos anticomunistas o incluso a redes del apartheid sudafricano, a quienes Palme había denunciado abiertamente en foros internacionales. En 1988, 2 años después del asesinato, un hombre llamado Christer Pettersson
un delincuente con antecedentes por violencia y consumo de drogas, fue identificado por Lisbeth Palme como el atacante. Fue arrestado, juzgado y condenado a cadena perpetua. Pero meses después, la Corte Suprema lo absolvió por falta de pruebas. No había arma, ni motivo, ni testigos concluyentes. El revólver calibre .357 Magnum usado en el crimen nunca fue encontrado. A pesar de la absolución, durante años la policía sueca insistió en la hipótesis Peterson. El caso se convirtió en una herida abierta. En los años 90 surgieron nuevas pistas. Un exagente del ejército aseguró que la operación había sido planeada por un grupo de inteligencia vinculado a la OTAN. Otro testimonio anónimo apuntó a agentes del servicio secreto sueco, supuestamente infiltrados en movimientos de extrema derecha. Nada fue comprobado. En 2010, el archivo del caso superaba los 250.000 folios. En 2020, tras 34 años de investigación, el fiscal Christer Peterson, sin relación con el antiguo sospechoso, anunció el cierre oficial del caso. Declaró que el principal responsable era Stig Engström, un diseñador gráfico conocido como el hombre de Scandia, que trabajaba en una oficina junto al lugar del crimen. Engström había estado en la escena aquella noche, dando declaraciones contradictorias sobre su papel. Decía haber intentado ayudar al primer ministro, pero otros testigos no lo recordaban allí. Murió en 2000, oficialmente por suicidio. El fiscal afirmó que su perfil coincidía con el del asesino y que, de estar vivo, habría sido acusado formalmente. Sin embargo, la acusación no se basaba en pruebas directas, sino en deducciones. No existía arma, ni motivo claro, ni testigos que lo confirmaran. Muchos consideraron el cierre del caso como un intento de poner fin a una investigación agotada. La familia de Palme rechazó la conclusión. Historiadores y periodistas cuestionaron las lagunas en la reconstrucción. En documentos desclasificados después de 2020, se hallaron reportes policiales que mencionaban a Engström desde los primeros días, pero que fueron descartados por considerarlo un testigo irrelevante. También se encontraron informes sobre llamadas anónimas recibidas en la comisaría la misma noche del crimen, en las que una voz masculina mencionaba la palabra operación y luego colgaba. Ninguna fue rastreada. Los investigadores reconocieron errores en la primera etapa. No se revisaron todas las cámaras cercanas, no se interrogó a posibles cómplices, y se perdieron horas valiosas antes de cerrar las fronteras. Décadas después, algunos exfuncionarios afirmaron que la desorganización inicial pudo haber sido deliberada. Olof Palme había sido una figura polarizadora, crítico del poder militar, opositor de la guerra de Vietnam, defensor de causas socialistas y de la independencia del tercer mundo. Su estilo directo le había generado enemigos tanto dentro como fuera de Suecia. Su muerte transformó la confianza del país en su sistema político. Desde entonces, el asesinato sigue siendo objeto de investigaciones paralelas, documentales y archivos abiertos. Ningún arma ha sido encontrada, ningún motivo ha sido probado, y el expediente, aunque cerrado oficialmente, continúa siendo uno de los más extensos del mundo. Aún hoy, en el cruce de Sveavägen y Tunnelgatan, una placa recuerda el lugar exacto donde cayó. Bajo su nombre, una inscripción sencilla dice: Olof Palme, 1927 a 1986. Cada año, ciudadanos depositan flores y velas en silencio. Pero detrás de los homenajes, permanece la pregunta que ningún informe ha podido responder con certeza. ¿Quién decidió que aquel hombre debía morir? ¿Y por qué? La muerte de Michael Hastings, Estados Unidos, 2013. La madrugada del 18 de junio de 2013, un automóvil Mercedes-Benz C250, modelo 2013, circulaba a gran velocidad por North Highland Avenue, en Los Ángeles. A las 4:20 de la mañana, el vehículo se estrelló contra una palmera y se incendió de inmediato. El conductor murió calcinado. Su nombre era Michael Hastings,
periodista de investigación, conocido por su trabajo para la revista Rolling Stone, y por haber publicado en 2010 un artículo que provocó la renuncia del general Stanley McChrystal, comandante de las fuerzas estadounidenses en Afganistán. Hastings tenía 33 años. En las imágenes captadas por cámaras de seguridad, se observa el automóvil avanzando a más de 180 kilómetros por hora, sin señales de frenado, segundos antes del impacto. El fuego fue tan intenso que el motor fue proyectado a más de 30 metros del vehículo. Los bomberos tardaron varios minutos en extinguir las llamas. Las primeras conclusiones de la policía indicaron que se trataba de un accidente causado por exceso de velocidad. Sin embargo, las circunstancias que rodearon el siniestro despertaron sospechas inmediatas. Horas antes de su muerte, Hastings había enviado correos electrónicos a varios colegas y a sus superiores advirtiendo que se encontraba bajo investigación y que necesitaba desaparecer por un tiempo. Uno de esos mensajes, dirigido a un colaborador de BuzzFeed News, decía: «El FBI está tras de mí. Tal vez necesite ayuda con una gran historia antes de que publiquemos algo». La agencia negó oficialmente que Hastings fuera objeto de una investigación. Aún así, su tono alarmado y la rapidez con que ocurrió el accidente alimentaron una serie de dudas. Según el informe forense, el cuerpo presentaba múltiples fracturas y quemaduras de tercer grado. No se hallaron rastros de drogas o alcohol. El tanque de gasolina estaba intacto antes del choque, lo que descartaba una fuga previa. Los técnicos de tránsito señalaron que el vehículo parecía haber acelerado bruscamente segundos antes del impacto. Algunos ingenieros independientes, consultados después, afirmaron que era posible manipular de forma remota los sistemas electrónicos de ciertos modelos Mercedes mediante acceso al software de control, aunque la compañía negó esa posibilidad. Hastings, en los meses previos, había estado investigando temas sensibles relacionados con la Agencia Central de Inteligencia y el uso de programas de vigilancia electrónica. En una entrevista concedida semanas antes, había mencionado su intención de publicar un nuevo reportaje sobre el complejo militar y sus vínculos con la inteligencia privada. En su departamento se encontraron documentos cifrados y archivos sin clasificar relacionados con contratistas de seguridad. Su esposa, Elise Jordan, declaró más tarde que él se encontraba estresado pero enfocado en un proyecto del que no había querido dar detalles. El día anterior a su muerte, un testigo lo vio en una cafetería del barrio de Silver Lake. Según el propietario del local, Hastings parecía nervioso, pedía llamadas telefónicas y se retiró apresuradamente dejando su bebida a medio terminar. A las 3 de la madrugada, un residente de la zona donde ocurrió el accidente aseguró haber oído un estruendo y luego una explosión. Dijo que al salir, vio una columna de fuego y escuchó el sonido del motor acelerando antes del impacto. Otro testigo declaró que el auto había pasado frente a su casa a toda velocidad, como si alguien no tuviera el control. Ninguno de ellos vio otro vehículo en persecución. El Departamento de Policía de Los Ángeles cerró el caso en 2014, concluyendo que no existían evidencias de intervención externa. No obstante, el informe técnico sobre el estado del automóvil fue parcialmente clasificado y no se divulgó completo. En los meses siguientes, varios analistas retomaron el caso, señalando que Hastings había trabajado en historias que involucraban a funcionarios activos de seguridad nacional. Entre sus contactos se encontraba el exanalista Edward Snowden, quien semanas antes había filtrado documentos sobre la vigilancia masiva de la Agencia de Seguridad Nacional. Aunque no se ha comprobado un vínculo directo, Hastings había expresado interés en entrevistarlo. La coincidencia temporal incrementó las sospechas de que su muerte no fue fortuita. Los videos obtenidos por cámaras de seguridad cercanas al lugar muestran un destello previo al choque, pero los peritos lo atribuyeron al impacto mismo. La computadora del vehículo nunca fue recuperada. La caja negra fue destruida por el fuego. Varios colegas de Hastings, entre ellos Matt Farwell, aseguraron que el periodista estaba obsesionado con descubrir operaciones encubiertas
y que en los días previos creía estar siendo vigilado. Dijo haber visto vehículos estacionados fuera de su casa y recibir llamadas sin respuesta. Su entorno más cercano asumió que atravesaba un periodo de paranoia, pero otros consideran que sus temores tenían fundamento. En 2017, una solicitud basada en la Ley de Libertad de Información reveló que el FBI había archivado reportes sobre Hastings, aunque sin indicar motivo ni fecha de cierre. El documento confirmaba que el periodista había sido objeto de revisión de seguridad nacional años antes. Ninguno de esos archivos fue publicado completo. La versión oficial sostiene que Hastings conducía a alta velocidad, perdió el control y se estrelló. Su familia aceptó esa conclusión, aunque con reservas. Ningún experto ha logrado explicar por qué un conductor experimentado, en una avenida recta y sin tráfico, aceleraría repentinamente en la madrugada. Tampoco se sabe si alguien tuvo acceso al vehículo antes del siniestro. Lo único comprobado es que, horas antes, él había contactado a un abogado para pedir asesoría legal urgente. Nunca explicó para qué. En el lugar del accidente, bajo las palmeras de North Highland, una mancha oscura marca aún el asfalto. Allí terminó la vida de un periodista que acostumbraba desafiar a las instituciones más poderosas del país. El expediente se cerró con una sola frase: pérdida de control del vehículo. Pero entre los que conocieron su trabajo, la pregunta persiste: ¿fue realmente un accidente o el final premeditado de una investigación que nunca llegó a publicarse? El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, México, 2014. La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero, se dirigía a la ciudad de Iguala. Eran jóvenes de entre 18 y 25 años, formados como futuros maestros rurales. Viajaban en varios autobuses tomados de manera pacífica, una práctica común para desplazarse a manifestaciones. Su destino era la Ciudad de México, donde planeaban participar en el aniversario de la masacre de Tlatelolco. Nunca llegaron. En las horas siguientes, múltiples enfrentamientos y tiroteos se registraron en distintos puntos de Iguala. Patrullas municipales, policías estatales y presuntos miembros del crimen organizado rodearon los autobuses. Según testigos, los estudiantes fueron perseguidos, golpeados y subidos por la fuerza a camionetas oficiales. Los reportes posteriores indicaron 6 muertos y decenas de heridos. 43 estudiantes desaparecieron sin dejar rastro. En los primeros días, las autoridades locales ofrecieron versiones contradictorias. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, aseguró no tener conocimiento de los hechos. La Procuraduría General de la República tardó más de una semana en intervenir. Cuando lo hizo, anunció una versión que se conocería como la verdad histórica. Los policías municipales habrían entregado a los estudiantes al grupo criminal Guerreros Unidos, que los confundieron con miembros de un cartel rival. Supuestamente, fueron asesinados, incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan. El caso se declaró resuelto. Sin embargo, las inconsistencias aparecieron de inmediato. Peritos independientes demostraron que en el basurero no existían condiciones para incinerar a 43 personas. Los restos encontrados correspondían a una sola víctima identificada, Alexander Mora Venancio. El grupo interdisciplinario de expertos independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reveló que las confesiones de los supuestos responsables habían sido obtenidas bajo tortura. Los registros telefónicos mostraban llamadas de los estudiantes después de la hora en que se afirmaba que habían muerto. Las autoridades ignoraron esos datos. En 2016, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas calificó la investigación oficial como incompleta y manipulada. Aún así, judicialmente, la verdad histórica siguió siendo la única versión válida. Los padres de los desaparecidos recorrieron cuarteles, hospitales y fosas clandestinas.
Cada hallazgo de restos humanos en Guerrero reabría la esperanza, pero las identificaciones forenses siempre resultaban negativas. En 2019, un nuevo gobierno creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Se desclasificaron documentos del Ejército y de la Marina. Los archivos revelaron que las fuerzas federales habían monitoreado los movimientos de los estudiantes desde su salida de Ayotzinapa y durante toda la noche de los ataques. Informes internos demostraron que agentes militares estuvieron presentes en varios puntos de los hechos, pero nunca intervinieron. Un elemento del 27 Batallón de Infantería fue identificado entre los desaparecidos. Su nombre, Julio César López Patolzin, estudiante y colaborador informante del Ejército. Su paradero sigue sin conocerse. En 2020, la Fiscalía General de la República emitió nuevas órdenes de aprehensión, incluyendo mandos militares y exfuncionarios federales. Entre ellos, el exprocurador Jesús Murillo Caram, autor de la versión oficial. Fue detenido y acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia. A pesar de ello, la mayoría de los responsables materiales fueron liberados por irregularidades procesales. En paralelo, un informe filtrado de la Secretaría de Marina indicó que, días después de la desaparición, un grupo de marinos había manipulado el basurero de Cocula antes de que llegaran los peritos. El documento incluía imágenes satelitales y registros de operaciones secretas en la zona. Nunca se explicó qué hacían allí. En 2022, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, declaró que la desaparición de los 43 estudiantes fue un crimen de Estado. Dijo que existía evidencia de que varias instituciones participaron y luego ocultaron información. Pese a ello, los resultados forenses no avanzaron. Hasta hoy, solo 3 de los 43 estudiantes han sido identificados mediante restos óseos encontrados en distintos lugares. Las familias continúan exigiendo verdad. Las declaraciones de testigos protegidos y de exmiembros de Guerreros Unidos han ofrecido fragmentos del rompecabezas, autobuses cargados con droga, órdenes de detenerlos a toda costa, llamadas interceptadas entre autoridades y criminales. Pero ninguna reconstrucción ha logrado explicar por completo qué ocurrió aquella noche, ni quién dio la orden final. En Iguala, los lugares donde se registraron los ataques siguen marcados con placas y murales. En la Escuela Normal de Ayotzinapa, los dormitorios de los desaparecidos permanecen intactos, con sus camas y pertenencias detenidas en el tiempo. En las paredes, los nombres están escritos en pintura negra, junto a una frase que se repite desde entonces: «Vivos se los llevaron, vivos los queremos». 8 años después, el caso sigue abierto, pero sin resolución definitiva. Los padres continúan marchando cada 26 de septiembre. Los expedientes se multiplican, las versiones se contradicen, y la verdad, como los cuerpos de los 43, sigue desaparecida. El accidente del vuelo MH17, Ucrania, 2014. El 17 de julio de 2014, a las 13:20 hora local, el vuelo MH17 de Malaysia Airlines despegó del aeropuerto de Ámsterdam con destino a Kuala Lumpur. A bordo viajaban 283 pasajeros y 15 tripulantes. La aeronave, un Boeing 777, se dirigía hacia el sureste de Ucrania, sobrevolando una zona en conflicto. Desde abril de ese año, el este del país era escenario de enfrentamientos entre las fuerzas ucranianas y grupos separatistas prorrusos. A las 16:20, cuando el avión se encontraba a 10.000 metros de altitud, el radar de tráfico aéreo en Dnipro perdió contacto repentinamente. Minutos después, los residentes de la región de Donetsk escucharon una explosión en el cielo. Fragmentos ardientes comenzaron a caer sobre campos de trigo y aldeas cercanas. Los restos quedaron esparcidos en más de 30 kilómetros cuadrados. No hubo sobrevivientes. Las primeras imágenes mostraban pasaportes abiertos sobre el suelo, juguetes de niños y maletas carbonizadas.
En cuestión de horas, el gobierno ucraniano acusó a los separatistas de haber derribado el avión con un misil tierra-aire. Estos, a su vez, responsabilizaron al ejército ucraniano. La zona del siniestro fue controlada por las milicias rebeldes, que durante días impidieron el acceso a los investigadores internacionales. Testigos declararon haber visto un rastro de humo ascendiendo hacia el cielo justo antes del impacto. Los análisis balísticos posteriores determinaron que el Boeing fue alcanzado por un misil antiaéreo de tipo Buk, fabricado en Rusia. Fragmentos metálicos con forma de mariposa, característicos de ese tipo de proyectil, fueron hallados en la cabina. El informe preliminar del Consejo de Seguridad de los Países Bajos señaló que el avión había sido destruido por un objeto de alta energía que detonó cerca del fuselaje. En 2015, un informe más detallado confirmó que el misil había sido lanzado desde un área controlada por separatistas, cerca de la localidad de Pervomaisky. Según el Grupo de Investigación Conjunta, conocido como HIT, el sistema Buk pertenecía a la 33ª Brigada Antiaérea del Ejército ruso, con base en Kursk. Sin embargo, Rusia negó toda responsabilidad y presentó su propia versión. Afirmó que el misil había sido disparado desde territorio controlado por Ucrania y acusó a Occidente de manipular las pruebas. Los medios estatales difundieron imágenes satelitales que luego se comprobaron alteradas. Durante años, las investigaciones se vieron obstaculizadas por la guerra, la desinformación y la falta de acceso libre a la zona. Algunos de los datos más controvertidos surgieron de filtraciones internas. En 2016, la empresa de análisis digital Bellingcat publicó un informe que rastreó el recorrido del sistema Buk desde Rusia hasta Ucrania y su regreso posterior al día siguiente del ataque. Las fotografías, tomadas de redes sociales y videos de civiles, mostraban un camión transportando el lanzador con un misil faltante. Aún así, el gobierno ruso insistió en que el modelo de proyectil usado había sido retirado de su arsenal años antes. En paralelo, varios expertos cuestionaron la transparencia de la investigación. La empresa Malaysia Airlines nunca fue incluida formalmente en el equipo principal del HIT. Algunos países, como Estados Unidos, afirmaron poseer imágenes satelitales que probaban el origen del disparo, pero nunca las hicieron públicas. Las familias de las víctimas denunciaron que los informes estaban politizados. En 2020, un tribunal neerlandés inició el juicio contra 4 sospechosos, 3 ciudadanos rusos y 1 ucraniano, vinculados al mando rebelde en Donetsk. Ninguno se presentó ante la corte. En 2022, el tribunal declaró culpables a 3 de ellos y los condenó a cadena perpetua, señalando que habían facilitado el lanzamiento del misil. Pero no se determinó quién dio la orden ni quién lo disparó. Ninguna autoridad rusa fue procesada. La sentencia fue celebrada por algunos gobiernos, pero cuestionada por organizaciones independientes que consideraron que las pruebas eran circunstanciales. Al cierre del juicio, el presidente ruso Vladimir Putin reiteró que Moscú no tuvo participación alguna y acusó a Occidente de buscar un pretexto político. Los registros de radar y las comunicaciones interceptadas permanecen parcialmente clasificados. Algunos documentos del JIT fueron sellados por razones de seguridad nacional. En 2023, una nueva revisión de la ONU concluyó que, aunque existían evidencias suficientes para relacionar el misil con la brigada rusa, no había pruebas directas de una cadena de mando aprobando el ataque. El motivo sigue sin esclarecerse. Ninguna comunicación interceptada sugiere que el avión civil fuera el objetivo. La hipótesis más aceptada es que el sistema antiaéreo confundió al Boeing 777 con una aeronave militar ucraniana. Sin embargo, los procedimientos militares para verificar un blanco no se siguieron y las grabaciones de radar que podrían confirmar la trayectoria fueron eliminadas. Malaysia Airlines, por su parte, fue criticada por haber autorizado la ruta sobre una zona en conflicto activo. Otras aerolíneas la habían evitado días antes.
Los familiares de las víctimas, en su mayoría holandeses, aún esperan una disculpa oficial. En 2024, el gobierno de los Países Bajos presentó una demanda ante la Corte Europea de Derechos Humanos contra Rusia por violación de la Convención de Aviación Civil. El caso continúa abierto. A casi una década del suceso, los restos del fuselaje se conservan en una base aérea neerlandesa, reconstruidos con precisión milimétrica. En el centro, un agujero irregular marca el punto de impacto. Los investigadores aún lo observan como si fuera una herida abierta en el cuerpo de un crimen sin cierre. Oficialmente, el expediente está resuelto. Extraoficialmente, sigue siendo uno de los enigmas más delicados del siglo XXI. ¿Quién disparó? ¿Por qué lo hizo? ¿Y quién decidió callarlo? El suicidio de Alberto Nisman, Argentina, 2015. El 18 de enero de 2015, el fiscal federal Alberto Nisman fue hallado muerto en el baño de su departamento del piso 13 de las Torres Le Parc, en Puerto Madero, Buenos Aires. Tenía 51 años. Su cuerpo yacía en el suelo, junto a una pistola Versa calibre 22 y una sola vaina servida. La puerta del baño estaba cerrada por dentro. No había señales evidentes de lucha. Las primeras versiones oficiales hablaron de un suicidio. Sin embargo, la muerte ocurrió apenas un día antes de que Nisman compareciera ante el Congreso Nacional para presentar pruebas contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Su denuncia, de casi 300 páginas, acusaba al gobierno de encubrir a los responsables iraníes del atentado contra la AMIA, ocurrido en 1994, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. La coincidencia temporal fue inmediata y explosiva. Nisman había regresado de un viaje abruptamente 5 días antes. Había llamado a su equipo, asegurando que tenía nueva información. El sábado 17 de enero, habló con varios colaboradores. Ninguno notó signos de depresión. Horas más tarde, su madre intentó contactarlo sin éxito. Al no responder llamadas ni mensajes, fue hasta el departamento. La puerta principal estaba cerrada y las llaves permanecían en el interior. Con la ayuda de un cerrajero y un custodio de la Policía Federal, entraron y encontraron el cuerpo. Desde ese momento, la escena del crimen se convirtió en un punto de conflicto. Las fotografías iniciales mostraban objetos movidos, un celular desconectado, documentos fuera de lugar. Los peritos de la Policía Federal realizaron la primera autopsia y concluyeron que la herida en la cabeza era compatible con un disparo autoinfligido. No hallaron signos de forcejeo. Sin embargo, los peritos de parte, convocados por la familia, aseguraron que la posición del cuerpo y las manchas de sangre no correspondían a un suicidio. El informe forense detectó restos de ketamina, pero no se pudo determinar su origen. La pistola pertenecía a Diego Lagomarsino, asistente informático de Nisman, quien declaró haberla prestado al fiscal la noche anterior, supuestamente por temor a que necesitara protección. Fue el último en verlo con vida. Las cámaras del edificio no registraron la entrada de ningún extraño, aunque una de las grabaciones, la del pasillo principal, estuvo fuera de servicio durante horas. El teléfono de Nisman mostró llamadas sin contestar en las últimas horas de la madrugada. El expediente judicial cambió varias veces de juez. En 2017, la Gendarmería Nacional realizó una nueva pericia que contradijo la autopsia inicial. Determinó que Nisman había sido asesinado por 2 personas, que lo golpearon y luego simularon un suicidio. El informe describía la trayectoria del disparo, la falta de residuos de pólvora en las manos y las marcas de contención en el brazo. Pero la defensa de Lagomarsino y otros expertos independientes señalaron errores metodológicos en esa conclusión. No existía evidencia concluyente de la presencia de terceros en el departamento. Los servicios de seguridad del edificio no registraron movimientos sospechosos, y las cámaras externas no detectaron ingresos no autorizados. El fiscal fallecido había sido objeto de amenazas. Su investigación sobre el atentado a la AMIA
había tocado intereses políticos y diplomáticos. En sus últimos días, según testimonios, dijo sentirse vigilado. Algunos miembros de su equipo declararon que había recibido advertencias sobre escuchas ilegales y que su computadora había sido accedida remotamente. La noche de su muerte, su custodia policial no cumplió con el protocolo de vigilancia permanente. 2 de los custodios fueron imputados por incumplimiento de deberes. En las semanas siguientes, la noticia dividió a la sociedad argentina. Mientras el gobierno insistía en la hipótesis del suicidio, las marchas ciudadanas exigían justicia bajo la consigna «Yo soy Nisman». En 2018, la Cámara Federal confirmó que se trató de un homicidio y procesó a Lagomarsino como partícipe necesario por haber entregado el arma. Pero el juicio aún no se ha realizado. Los años siguientes estuvieron marcados por peritajes contradictorios, audios filtrados y documentos extraviados. En uno de los teléfonos de Nisman se hallaron conversaciones con periodistas y contactos en el extranjero. En ellas mencionaba información sensible que planeaba exponer en el Congreso. Nunca llegó a hacerlo. La copia de su denuncia fue filtrada a la prensa horas después de su muerte. Parte del material original desapareció. En 2020, el Ministerio de Seguridad reabrió una revisión técnica del caso. No encontró nuevas pruebas concluyentes. El expediente continúa abierto, pero sin avance judicial. Ningún sospechoso ha sido condenado. En el departamento de Puerto Madero, las paredes fueron repintadas, los muebles retirados y el baño sellado. La unidad sigue vacía. En la mesa del comedor quedó una pila de papeles sin firmar y una taza de café seca. En los informes oficiales, la causa lleva una etiqueta doble: muerte dudosa. Para algunos, un suicidio empujado por la presión. Para otros, una ejecución política encubierta. Entre ambas versiones, el silencio. El fiscal que debía revelar un encubrimiento terminó convertido en el centro del suyo. Y 11 años después, su muerte sigue siendo una de las más enigmáticas en la historia judicial argentina. El asesinato de Dafne Caruana Galizia, Malta, 2017. El 16 de octubre de 2017, a las 3 de la tarde, Dafne Caruana Galizia salió de su casa en Vidnija, una pequeña localidad rural de Malta. Minutos después, encendió su Peugeot 108 y comenzó a conducir por la carretera que conducía hacia Mosta. A los pocos metros, una explosión destruyó el vehículo. El estallido fue tan potente que los restos del automóvil quedaron esparcidos a más de 100 metros del punto de origen. Dafne murió al instante. Tenía 53 años y era la periodista más conocida del país. En los meses previos había denunciado corrupción, lavado de dinero y vínculos entre políticos, empresarios y grupos criminales. Su último artículo, publicado el mismo día de su muerte, terminaba con una frase que se volvió símbolo del caso. Hay corrupción por todas partes. La situación es desesperada. La explosión fue causada por un artefacto explosivo colocado debajo del asiento del conductor y activado a distancia. Las investigaciones iniciales revelaron que el dispositivo contenía explosivos militares tipo Semtex, de fabricación checa, similares a los usados en atentados en Europa del Este. El gobierno maltés solicitó ayuda al FBI y a Europol para identificar a los responsables. En diciembre de ese año, 3 hombres fueron detenidos: los hermanos George y Alfred de Giorgio, y su cómplice Vince Muscat. Se les acusó de fabricar y detonar la bomba a cambio de dinero. Muscat confesó su participación en 2021 y fue condenado a 15 años de prisión. Los otros 2 fueron declarados culpables un año después y sentenciados a cadena perpetua. Pero el caso no terminó allí. La investigación reveló una red mucho más compleja, en la que los autores materiales habían actuado bajo encargo. La policía identificó como intermediario a Melvin Teuma, un empresario de apuestas, quien confesó haber organizado el asesinato por orden de Jorgen Fenech, uno de los magnates más influyentes de Malta.
vinculado a la familia gobernante. Fenech era propietario del grupo Tumas y directivo del consorcio Electrogas, beneficiado por un contrato millonario de energía firmado con el gobierno. Según Teuma, Fenech temía que Daphne publicara pruebas sobre sobornos y cuentas offshore relacionadas con el proyecto. Su nombre aparecía en los Panama Papers, filtrados en 2016, que la periodista había investigado extensamente. En noviembre de 2019, Fenech intentó huir del país en su yate privado, el Gio. Fue detenido en alta mar y acusado de conspiración para cometer asesinato. Negó todas las acusaciones. A partir de entonces, el caso se volvió político. Las filtraciones judiciales apuntaron a funcionarios cercanos al primer ministro Joseph Muscat, quien renunció meses después bajo presión pública. Su jefe de gabinete, Keith Schembri, y el ministro Conrad Misi fueron señalados por corrupción y por mantener sociedades secretas en Panamá. Ninguno fue condenado. Durante las audiencias, se reveló que Daphne había recibido amenazas constantes. Su blog, Running Commentary, era seguido por cientos de miles de lectores y había expuesto irregularidades financieras en el corazón del gobierno maltés. En los últimos meses de su vida, denunció vigilancia, sabotajes y campañas de desprestigio. Aún así, nunca solicitó protección policial. Tras su muerte, su familia rechazó la versión inicial de crimen común y exigió una investigación internacional. En 2021, una comisión pública independiente concluyó que el Estado maltés era responsable indirectamente por no garantizar su seguridad y por crear un clima de impunidad que permitió el crimen. El informe describió una red de corrupción sistémica y la falta de independencia de las fuerzas policiales. Sin embargo, ninguno de los funcionarios mencionados fue procesado. Fenech continúa detenido en espera de juicio. Ha cambiado repetidamente de abogados y presentado apelaciones para retrasar el proceso. Teuma, el intermediario, vive bajo protección, aunque su testimonio ha sido cuestionado por contradicciones. Algunos investigadores independientes aseguran que el asesinato fue planificado con meses de antelación y que participaron otros individuos nunca identificados. Las grabaciones telefónicas usadas como prueba revelan conversaciones en clave, pagos en efectivo y promesas de silencio. En una de ellas, George de Giorgio dice a un cómplice: «El trabajo está hecho, necesito el resto del dinero». A pesar de esas evidencias, las conexiones más altas del caso permanecen sin sentencia. El lugar donde ocurrió la explosión se ha convertido en un memorial improvisado. Flores, fotografías y recortes de periódicos cubren el sitio donde el auto de Daphne se desintegró. Cada año, periodistas de todo el mundo acuden a rendir homenaje. Su familia continúa recibiendo amenazas anónimas. En Malta, el nombre de Daphne Caruana Galizia simboliza la frontera entre la verdad y el poder. Oficialmente, los asesinos están tras las rejas, pero en los despachos donde ella buscó respuestas, los documentos siguen sellados y las preguntas sin respuesta. ¿Quién ordenó callarla? ¿Y quién, hasta hoy, se asegura de que no se sepa? Gracias por llegar hasta el final, donde el tiempo se detiene y las sombras guardan lo que la memoria olvida, porque en el silencio más profundo, la verdad sigue respirando, invisible, esperando ser oída alguna vez.